pues hacer campo no es solamente entrevistar gente, sino también como naturalizar también cómo nuestra presencia puede entrar también en interacción con esos espacios. Entonces, a eso venimos hoy. Bueno, y de allí el título pues, de la sesión de hoy, que es Sentipensar el campo. Entonces, como bien Liz les dijo, esto no va a ser una charla. De una vez los vamos preparando porque vamos a trabajar mucho con el cuerpo. ¿Listo? Obviamente en la medida en que se sientan cómodos, cómodes de habitarlo. Entonces, nuestro objetivo de hoy es fomentar, pues, en estos participantes de aquí, la capacidad de percibir, sentir y narrar de manera reflexiva la experiencia en campo. ¿Listo? Estamos muy acostumbrados a pensar el campo quizás de unas maneras muy tradicionales o que no implican tanto el cuerpo. Vamos a hablar de los mapas humanos. Todo lo que vayamos a hacer en este taller hoy digamos que tiene una raíz profunda en la idea del teatro del oprimido que hizo Boal. La idea del teatro de los oprimidos es que a través del cuerpo nosotros podamos hacer visible eso que es invisible y que muchas veces no somos conscientes que nuestro cuerpo está almacenando. Pero llegar hasta allá no es tan fácil porque si yo te digo como uno camina, pues uno camina normal. Pero toma mucho tiempo uno ser consciente de todo lo que tuvo que aprender para llegar allí y luego poder desaprenderlo y que de manera consciente podamos caminar diferente. Entonces vamos a hacer un mapa humano y luego les explicamos qué tiene que ver esto con la etnografía. Estos mapas humanos, esta cartografía humana, nos sirve para muchas cosas. Es decir, es un ejercicio que ustedes pueden hacer en un grupo focal para identificar dónde estamos, con quiénes estamos hablando en el territorio, ¿cierto? Porque eso cambia la forma en la que, si yo le pregunto a ella cómo suena Cali, Cali suena a salsa. Si yo le pregunto a él cómo suena, a naturaleza. Si les pregunto por acá, a unos tarancones, ¿cierto? Entonces, la forma de entender el campo es entender también desde dónde lo estamos sintiendo. Y ese sentir pasa por el escuchar, pasa por el ver, pasa por el existir, pero también en reconocer dónde me estoy parando, qué otras partes de la ciudad existen, porque si yo hablo con ustedes, es una Cali muy diferente que si hablo con ustedes y si hablo con todos, ¿sí? Entonces, parte del sentipensar es saber que no es solamente es ir a entrevistar, sino que es ir a entender esa persona desde dónde me habla, esa persona desde dónde siente su territorio y por qué me está hablando de esa manera. Seguramente para ustedes la parte que Cali necesita mejorar es la movilidad, mientras que por acá puede ser la minería o yo qué vas a ver. Estoy pensando en golondrinas, que es por allí, Alex. Pero esa parte en la que nos ponemos como el cuerpo a disposición de ser parte del territorio cambia la forma en la que entendemos, porque hay una diversidad de existir ese lugar y parte de dónde venimos, ¿sí? ¿Usted cómo llega a campo? ¿Con qué disposición llega? Si va a sentir pensar y con qué disposición te reciben, ¿no? Entonces usted llega con su investigación súper importante para el laboratorio etnográfico que va a cambiar el mundo y las personas están viviendo situaciones muy densas. No tienen el ánimo bien. ¿Cómo entramos allí? ¿Qué nos dice su cuerpo? ¿No? Entonces si yo entro más, si en una pregunta hago una cara, si hago un sonido, ¿sí? ¿Cómo empezamos a ver esas disposiciones en campo? Pero también ustedes, desde el lugar en el que están y cómo llegan a campo, ¿qué tan dispuestos están a escuchar eso que a veces no se escucha de una? ¿Cierto? Si yo les dijera, ¿qué es la primera palabra que se les viene cuando escuchan etnografía? ¿Qué es? Cuando ustedes están haciendo etnografía, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es? Observación. ¿Qué más? Descripción. Descripción. Escucha. Escucha. Me se viene estética. Estética. ¿Qué más? Narrativa. Experiencias. Experiencias. Eso está interesante. Conexión. Conexión. ¿Qué más? ¿Con esa nos quedamos? Apertura. Apertura. Integración. Integración. Ok. Choque. ¿Cómo llegamos a esa experiencia, a esa integración, a esas narrativas usualmente? A todo lo que acaban de decir, ¿cómo llegamos? ¿Qué hacemos en campo para llegar a eso? Interactuar. Vínculos humanos con gente que llega a una. Vínculos, interacción, ¿qué más? Aprendemos. ¿Aprendemos?
Sí, hay un autor que describe, que se me escapa el nombre, qué pena, pero él dice que la etnografía no es más que un proceso de aprendizaje y que deberíamos verlo así, cómo aprendemos y co-construimos en campo. ¿Y cómo llegamos a aprender, a interactuar? ¿Con qué sentidos? ¿Qué solemos poner allí? El cuerpo, los ojos. ¿Los ojos? La escucha. ¿La escucha? ¿Qué tanto ponemos la nariz? Mucho. La metemos. Ah, metemos la nariz. Muy bien. El tacto. El gusto. Ustedes sí saben que hay otros sentidos que se llaman la propiocepción. ¿Sí? También yo como siento internamente mi cuerpo. ¿No? En campo será que yo siento mi intestino ahí moviéndose porque me comí algo que estaba como extraño. Ajá. Entonces, ¿por qué propusimos esta sesión? Porque hablamos de sentipensar, porque hablamos de sentidos, porque hablamos de posicionalidad. Una categoría que, por ejemplo, trabaja Donna Haraway, desde donde yo construyo conocimiento. Pues resulta que nuestras disciplinas se han construido de una manera en donde privilegiamos sobre todo la vista y el oído, ¿cierto? Hoy en día mucho más la vista. Estamos en una sociedad que es hipervisual y además consumista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno suele hacer trabajos de campo, entonces lo primero, la entrevista y la observación participante. Si usted es antropólogo, si usted quiere hacer etnografía, hace observación participante. Y llegan autores a decir, pues resulta que es que cuando usted está en el campo, usted no está solo los ojos y solo los oídos. Usted está con todo su cuerpo está en el espacio, habitando, interactuando, aprendiendo, ¿cierto? Desde las pedagogías sensibles, por ejemplo, se habla que no hay aprendizaje si no hay cuerpo. No hay etnografía si no hay cuerpo, ¿sí? Entonces, un poco lo que nos proponen es, quizás desde la etnografía sensorial, que se empieza a criticar un poco esto del textualismo o desde esto del ocularcentrismo, pues solo privilegiamos ciertas formas de construir conocimiento. Pero resulta que usted tiene otros sentidos que puede poner allí y que de hecho le dan un montón de información y construye un montón de sentido. Y nos proponen pasar un poco del concebir y significar mundos a pensarnos formas de hacer y crear vida social desde la experiencia. No tanto el qué hace y el por qué, sino cómo lo hace, ¿no? Que implica poner otros sentidos allí. Y esto tiene que ver con un giro sensorial y tiene que ver con reconocernos como seres de carne, de nervio y de sentidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la etnografía de boxeo? Seres, carne, sentido. Y hoy vamos a trabajar un poco sobre esto de la percepción participante. Ya no solo observamos, sino percibimos y hacemos parte de ese campo. ¿Listo? Digamos que desde esas reflexiones que queremos que empecemos a sacar esas conclusiones de por qué lo sensorial es importante. Y aquí un contexto de dónde sale esta idea de máquinas corporales, que son creaciones colectivas, sale no solamente, o sea, es decir, en el contexto latinoamericano de las antropologías que vienen saliendo desde los 50, 60, 70, 80, hay un contexto de mucha violencia de todo tipo en América Latina, ¿cierto? Y empieza desde las artes y desde la antropología a salir una corriente que se llama Teatro de los Oprimidos, que se llama aprendizaje de emancipación y un montón de cosas, que básicamente lo que dice es que en este contexto en el que uno no puede verbalizar las cosas, el cuerpo es quien se queda con esa memoria. Entonces muchas veces cuando trabajamos con poblaciones que tal vez no entienden qué es poder, qué es dominación, qué es no sé qué, ellos sí los han vivido, solamente que no podemos llegar a trabajar con esos conceptos, sobre todo, por ejemplo, en el marco de este proceso de paz fue súper importante aprender a trabajar con el cuerpo, porque así como el río tiene memoria, los árboles tienen memoria, el cuerpo tiene memoria, y si nosotros entramos a extraer esa narrativa sin entender qué se queda atrapado en el cuerpo, no vamos a tener una lectura más amplia. Y eso suena muy complejo, pero podemos hacerlo de manera muy macro en este espacio para que ustedes empiecen a entender cómo funciona eso, no solamente cómo ponerlo en práctica el momento en el que lo quieran hacer, sino también
cómo leerlo desde sus cuerpos y cómo interpretar esos ejercicios que hacemos. Entonces, esto sale de un señor que se llama Augusto Boal, que es de Brasil, pero aquí a Cali específicamente llegó por Enrique Buenaventura, el señor del teatro, que él básicamente hizo un laboratorio de teatro experimental que todavía sigue, que lo que dijo fue estas creaciones colectivas. Es decir, existen muchas formas de entender una historia, pero independiente de que haya un protagonista, siempre hay un guión que se tiene que construir colectivamente, ya sea que lo hablemos o que no lo hablemos. Muy chévere. Pero entonces miren cómo estas creaciones colectivas, de manera individual, se pueden volver una interpretación colectiva y pueden generar conversaciones que pueden ser para generar confianza, que también está bien dentro de una investigación, pero luego también podemos pasar a ser parte de conversaciones sobre qué tipo de desarrollo llega a este lugar, porque si la gente lee el desarrollo así, pues entonces tal vez necesariamente no es como, por ejemplo, un desarrollo rural en términos de agricultura, ¿cierto? Estamos muy en la ciudad. Tal vez si vamos y preguntamos en el Cauca, nos van a mostrar más personas arando el campo, ¿cierto? Entonces cambia esa percepción corporal del desarrollo, cambia según el lugar desde el cual estamos parados. Porque ustedes van a campo y llegan como, dame tu cosmovisión. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Qué tal? Pero hay muchas maneras en que uno significa. Y a veces las preguntas suelen ser muy difíciles, ¿no? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es desarrollo? La gente, no sé, me pasó a mí. ¿Qué es salud mental? Y la gente, pues no sé, reina. Entonces, ¿cómo empezamos a generar, por ejemplo, sentido? Eso genera conversación, ¿sí? Piensen los que ya han visto el laboratorio conmigo, cuando vimos con Rapaport también los procesos colaborativos de coteorización, que no quede solo en usted la arena de interpretar, ¿sí? De coescritura, cómo usted puede en esos ejercicios ir movilizando y que la gente también le dé pistas y pueda ir escribiendo con usted, porque usted no es el único que sabe interpretar cosas, ¿cierto? Y ahora esto también, pues resulta que para llegar a eso también hay que ver las diferentes maneras en que yo puedo acceder al campo. Y por lo menos desde la etnografía sensorial se proponen unos 3 niveles en donde podemos pensar, como esta recolección, estas interpretaciones y demás. Un primer nivel, lo micro, tiene que ver con su biografía sensorial individual, ¿sí? Una memoria sensorial, unos hábitos perceptivos, unas trayectorias afectivas. No sé, a mí, déjame un ejemplo. ¿Qué le suena a micro? En los sensorios y tiene que ver con la biografía sensorial, pues de la gente. ¿Qué podría ser un ejemplo? Un saludo, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿vos cómo saludas? ¿Vos saludas con la mano? ¿A todo el mundo? No. O así, depende. Ok. Depende, pero pensando como en sensorial, eso, un saludo podría ser. O sea, ¿cómo le gusta que lo saluden? Ok, ¿cómo le gusta que lo saluden? ¿Qué más? La manera como uno se mueve donde uno vive. La manera como uno se mueve donde vive, ok. ¿Cómo te lo pensás? No sé, de pronto la manera en cómo uno se siente cómodo moviéndose por el lugar donde vive o incómodo en el lugar donde vive. Ok. Piensa en un olor en este momento que a usted le indique un muy buen momento de su vida. ¿Qué le da? ¿Qué está pensando? Por aquí. Olor a café. ¿A qué te recuerda? La casa de mis abuelos. La casa de los abuelos. ¿Alguien más? ¿El café para Ana, por ejemplo? Mal momento. Mi doña me pone re mal. Pero acá hay un recuerdo afectivo. Con loción, Naranja con loción. ¿Por qué? porque era con lo que me recibía mi abuelo después del colegio todos los días, porque primero echaba la loción y luego picaba la naranja. Oh. ¿Qué más? ¿Qué más? La lavanda. ¿Por qué? Pues cuando era chiquita, como mi mamá siempre tenía lavanda o algo así. Entonces, si ven, tiene que ver con memoria de uno, olores que uno interpreta de una manera. Entonces, son percepciones que uno interpreta también de ciertas formas, que para uno pueden ser muy positivas, para otro generar recuerdos negativos, por ejemplo, del café. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Pero hay otros niveles que son meso, que se llaman comunidades sensoriales, es decir, grupos que comparten formas de percibir y sentir. Entonces, por eso te preguntaba el saludo, porque yo creo que el saludo en algunos escenarios puede ser de una comunidad sensorial o algunas formas de habitar también pueden ser comunidades sensoriales, pero también implican una cuestión micro. ¿Qué otros ejemplos se les ocurren de comunidades sensoriales? El acento.
El acento, ok. El acento, ¿qué más? Como un equipo de personas que hagan un deporte y que pues tienen que aprender a coordinarse juntos y a moverse y A cómo caer, por ejemplo, piensen en el rugby, eso no es empujar por empujar, ¿no? O sea, hay unas maneras. Por ejemplo, piensen en el café, pero en el café de una comunidad que cata, que sabe cuándo el café es de tal lado, ¿cierto? Se aprende a sentir. Entonces, seguramente a lo que le sabe a usted el café, a una persona que ha entrenado su lengua para, que la lengua tiene ciertos espacios y ciertos lugares donde sabe diferente. Entonces, por ejemplo, eso. Por ejemplo, la comunidad, las comunidades sordas también. O en relación a lo que decías, los bailes, ¿no? Como no necesariamente coreográficos, sino también que son comunitarios de músicas tradicionales y que los cuerpos, como la chirimía o las músicas del Pacífico, que es las maneras de percibir, ¿no? Y cómo el cuerpo se expresa. Los duelos, por ejemplo, ¿no? En las comunidades del Pacífico, afro, el duelo se vive distinto. Se no llora cuando, por ejemplo, muere un niño, ¿no? Y hay un componente del baile que ocupa. Entonces, son de alguna manera formas compartidas de sentir y que usted va aprendiendo a sentir de esas maneras. Y por último, unos niveles más macro, representaciones sociales más grandes que orientan colectivamente pues cómo sentimos los cuerpos. Acá estamos acostumbrados a que hay 5 sentidos, en otras culturas puede que no. Y de hecho hay otras maneras de entender los sentidos. Pero también piensen, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, pero a los hombres, usualmente en las imágenes, se les otorgan unos ciertos sentidos y a las mujeres otros. Por ejemplo, las mujeres el olfato, el gusto, porque solemos ser representadas como personas que cocinan. Pero en el hombre la vista, ¿cierto? Y el oído, porque suelen estar en el mundo de lo empresarial, en el mundo de, ¿sí? Son maneras más macro en cómo se van construyendo y cómo de alguna manera nos van pasando unas representaciones que van moldeando las formas en que sentimos. Entonces usted va a campo y usted puede empezar a ver esos diferentes niveles. No es que existan de manera separada, pero analíticamente podríamos empezar a analizarlos así. ¿Qué sentidos son más de la persona? ¿Qué sentidos comparte culturalmente? Y ya en un contexto más amplio, ¿qué es lo que se exige? ¿Sí? Hay otra pirámide que es muy similar a esta. Es para que ustedes, esta digamos de los sentidos, es para que ustedes se ubiquen, digamos, en campo y entiendan cuándo en esos momentos de contraste y similitud pueden escribir algo sobre. Cómo les pueden llegar, digamos, un dato de ese contraste. Por ejemplo, en la etnografía que hice con comunidades sordas, el contraste, sobre todo corporal, del contacto fue lo que me hizo escribir. Las cosas que me sentían que me hacían sentir incómoda, pero también las cosas que yo tenía que aprender. Yo tenía que aprender a volver a saludar, a estar más abierta, digamos, a que tocaran mi cuerpo cuando a mí no me gusta que me toquen, que hacía parte, digamos, de lo normal que era en esa comunidad, digamos, sensorial. Entonces, eso digamos que es detonante para escribir. Pero hay otra cosa que metodológicamente les puede servir, que es otra pirámide que está por ahí, que son los tipos de conocimiento. Entonces, cuando nosotros hacemos entrevistas, solamente entrevistas, estamos accediendo a un tipo de conocimiento, que es el que nos pueden dar, digamos, más conceptualmente, más narrativamente. Pero si hacemos ejercicios sensoriales, corporales, artísticos, que tengan que ver con expresión, podemos lograr llegar a otros tipos de conocimiento que tienen una mayor profundidad de abstracción, pero también de datos históricos que nos pueden tener conversaciones muy interesantes, que ahí están como el que tiene que ver con la presentación, que es como presentacional, bueno, hay un montón de vainas. Entonces, para que entiendan, digamos, que estos niveles existen no solamente cómo escribimos, sino también en metodológicamente cómo accedemos, y tenemos que obligarnos a acceder a otro diferente al solamente hablar. Entonces, bueno, primera, segunda y tercera persona. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Yo personalmente, a mí me cuesta mucho trabajo. A mí no me gustan los diarios de campo, porque yo los asocio con tener un diario. Y un diario es, querido diario, me desperté hoy. Y yo no puedo con eso. Entonces me costó mucho trabajo entender cómo podía hacer una investigación objetiva si tenía que escribir un diario de campo, que no sé si vieron, Malinowski es ser objetivo, ¿cierto? Si quieren sentémonos también, que les doy. Sí. Entonces,
La forma en la que yo logré entender y racionalizar un poquito esto, o la forma más bien en que más bien volví objetivo algo subjetivo, fue con estas personas que hacen parte de la IAP, de la Investigación Acción Participativa. Porque es que uno también tiene niveles en la investigación, ¿cierto? Primero y segundo y tercero. Piensen en cuando hicimos las estatuas, las máquinas. Ustedes haciendo el ejercicio del movimiento, eso es primera persona. Solamente ustedes saben qué estaban pensando cuando hicieron eso. Solamente Pipip sabe qué estaba haciendo, me estaba corriendo, ¿cierto? Y eso que ella estaba haciendo es lo que va a escribir en esa primera persona. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cierto? Qué miedo pasar el ridículo corriendo y que nadie entienda, ¿cierto? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué pasó antes, durante y después? Esa es mi primera persona. Entonces, esa primera persona, digamos que nos legitima hacer ese querido diario, porque es la forma en la que nosotros podemos entender cómo esa primera persona entra a jugar con las demás. Yo ya les voy a dar un ejemplo real para que no queden como ¿qué? De segunda persona sería la estatua. Cómo esa primera persona entra a ser parte de algo que no es solamente lo que está en la cabeza de uno, sino que entra a ser una imagen completa que cobra un sentido como colectivo. Y ya esa tercera es quienes estábamos afuera diciendo, yo creo que eso es tal cosa, a mí me hace sentir tal cosa, yo creo que pasa tal cosa, ¿sí? Entonces yo, nosotros, ellos, básicamente. ¿Cómo se ve eso en una investigación? A ver, por ejemplo, que no salga aquí. Resulta, no mentira, esto es confidencial, no mentira, pero vamos a hablar desde la honestidad. Cuando yo estaba haciendo la maestría por allá en ese país tan lejos y frío, en Inglaterra no hay mucha comunidad latina, siempre somos catalogados como personas de la India. Entonces, cuando estábamos en la universidad, quisimos hacer una actividad de IAP como para testearnos cómo íbamos, y la hicimos con un grupo de mujeres latinas. Entonces era sentarnos, parcharnos con un grupo de mujeres latinas y decidir qué íbamos a hacer, tener charlas, no sé qué, chévere. Pero resulta que cada vez que hablaban ciertas mujeres, yo era como que, me da estrés. Y yo intentaba desviar la conversación para otro lado. Cuando otra compañera que estaba haciendo el mismo ejercicio conmigo, estaba facilitando, me dijo como, siempre que hablan ellas dos, que son tus compatriotas colombianas, haces esa misma cara y estás haciendo, no estás dejando que esa conversación fluya. Entonces yo como, ay, mentira, Alejandra, eso es mentira. Yo soy muy objetiva, porque yo tengo la metodología planeada de A, B y C. Yo sé para dónde llevar la conversación. Sí. Y luego me puse la tarea que teníamos que hacer era que todos los días, antes de un ejercicio, nos sentábamos a escribir lo que fuera en el diario. Luego, después del ejercicio, hacíamos lo mismo. Yo me puse a leer para atrás esa primera persona, que era un confesionario, y me di cuenta que yo le tenía pero tirria a las colombianas, porque es que todas eran de Bogotá, y yo era la única que era de región, porque siempre la forma en la que se presentaban era, ¿tú eres de Bogotá o eres de región? Y yo como, pues yo soy de Cali, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces yo entré al espacio ya con una posicionalidad brava. Y eso, por más de que yo planeé de pe a pa cómo íbamos a tener la conversación, cómo íbamos a hacer los ejercicios, influyó en la conversación que estábamos teniendo. Porque cada vez que ellos hablaban, yo las interrumpía. Pues no las interrumpía, pero decía como, sí, pero es que en el resto del país el feminismo no se ve así. Entonces, en vez de facilitar conversaciones, yo era creando antagonismo. Y si yo no hubiera leído esa primera persona, que fue muy honesta en ser grosera con ellas, en el papel, porque yo era como, es que estas no entienden que Colombia es más allá que Bogotá, pues yo no hubiera podido entender que yo había trasladado a un país en el que ya no soy caleña, sino colombiana, había trasladado el regionalismo que toda la vida nos han enseñado en el país. Y eso era muy difícil porque yo allá no era leída como caleña, sino como colombiana, y yo estaba antagonizando con mis propias colombianas y estábamos intentando construir una narrativa de Latinoamérica. Entonces era bastante complejo. Y sin esa primera persona yo no hubiera podido corregir la metodología, no hubiera podido generar conversaciones también con ellas desde otra tónica de venir, que es que Colombia no es eso necesariamente, pero
Colombia también puede aprender, porque había un montón de cosas que ellas habían trabajado en términos de feminismo y política pública que yo no entendía porque nunca llegan a Cali. Pero entonces era chévere aprender y ya no simplemente antagonizar. Esa segunda persona es la colectividad, ¿sí? Esa segunda persona ya entra en nosotras como latinas, ¿qué hicimos? Entonces ya no era yo como investigadora, ya no era yo como colombiana, sino como nosotros como grupo que estamos haciendo algo, entendemos tal cosa. Entonces voy a pensar en otra investigación. Entonces en la investigación que estaba haciendo con mujeres sordas, digamos que la idea o el objetivo era entender qué es la inclusión, cómo se siente, cómo se define desde esas personas que se supone son o deberían ser incluidas, ¿no? No como conceptualmente son, sino como en una máquina humana entendemos qué es la inclusión y desde ahí generar conversaciones. Entonces, para mí, conceptualmente era una cosa, la accesibilidad, las leyes, no sé qué, pero ya en términos sensoriales, corporales, experienciales, esa segunda persona fue muy importante porque fue básicamente cómo redefinimos y cómo entendemos ese concepto de inclusión. Entonces ya no es mi voz, sino nuestra voz como colectivos, como participantes, como personas que estamos trabajando en conjunto para encontrar la respuesta a algo. Esa segunda persona usualmente es la que se escribe en la etnografía más públicamente. No vayan a hacerlo de Malinowski, que lo dejó por ahí. Vaya. No vayan a ser Malinowski. No vayan a ser Malinowski. Ese tirrea contra la gente rola, no la publiquen. Es propia. Y tiene que generar aprendizaje, si no, no estamos haciendo nada. Y esa tercera persona es a quien le dirigimos eso que estamos haciendo como segunda persona. Entonces, en el ejemplo de las mujeres latinas, lo que nosotros hicimos fue que estábamos cansadas que en el 8M era como, no existe nada allá en Inglaterra, y nosotros acá es como, hay que quemarlo todo. Entonces, lo que hicimos colectivamente fue hacer letreros, hacer la canción del violador eres tú, y en el campus nos pusimos a cantar eso, nos pusimos a hacer arengas, hicimos un montón de cosas muy chéveres y la gente paraba y nos preguntaba qué estaba pasando. Y nosotros como, ay, mano, a las mujeres las está matando, ¿qué pasa? Y cómo el Reino Unido puede aprender también de esa experiencia de quemarlo todo, porque quemarlo todo es la digna rabia, no es solamente quemar por quemar.